Bueno, está, listo. Bueno, arrancamos con lo que es apendicitis, ¿sí? Apendicitis es de diagnóstico clínico esencialmente, pero por supuesto siempre podemos hacer una ecografía como para confirmarla, ¿no? Ecografía y laboratorio. Pero tiene mucha semiología que es importante. Por supuesto, inflamación del apéndice por obstrucción de su luz con proliferación de bacterias, por lo general más frecuente en niños y adolescentes. Tiene una evolución bastante rápida y suele ser más difícil de diagnosticar en pacientes ancianos o en mujeres embarazadas o inmunocomprometidas, y a veces tiene una localización retrocecal que también hace que sea más difícil de diagnosticar. Normalmente se obstruyen por fecalitos, ¿sí? O puede ser por otras cosas, hiperplasia de tejido linfoide, semillas, parásitos, amebas, cálculos, tumores. Lo más normal es que sea un fecalito que impacta en la salida del apéndice y lo obstruye. Entonces, proliferan las bacterias, hay toda una proliferación bacteriana y eso es lo que produce la gran inflamación del apéndice. Esto lo que puede, digamos, causar como complicación más grave es que se rompa el apéndice y cause una peritonitis. En la clínica, lo que nosotros vamos a ver es que tiene una semiología muy rica. Primero empieza como un dolor difuso, vago, que no, en realidad no nos dice mucho, porque se localiza en lo que es el epigastrio, ¿sí? Entonces, un dolor en la boca del estómago, difuso, vago. Por lo general no tenemos ganas de comer nada, ¿sí? Puede dar náuseas. En realidad el paciente se empieza a sentir mal. A las 24 horas ese dolor migra a lo que es fosa ilíaca derecha y empieza la típica clínica de la apendicitis. Lo que tenemos es punto de McBurney positivo y ustedes saben que hay un montón de maniobras donde vamos a pedirle que flexione la pierna o hacemos rotación de la cadera, todo ese tipo de maniobras para ver si hay dolor. También hay dolor a la descompresión, sobre todo si ya hay reacción peritoneal, puede tener fiebre, puede tener anorexia. Así que bueno, acá tenemos signos positivos de lo que es una apendicitis. Punto de McBurney positivo, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha, el Bloomberg positivo, que es el dolor a la descompresión, el Rovsing positivo, ¿sí? Que por lo general hay dolor en fosa ilíaca derecha si yo comprimo fosa ilíaca izquierda por el desplazamiento de los gases por el marco colónico. El signo del psoas, ¿sí? Cuando yo le pido que flexione el muslo. El signo del obturador, que es cuando pedimos que rote la pierna, rota la cadera y aparece el dolor. Y el de Martinio, que también es cuando hay dolor al tracto rectal. Ahora, el diagnóstico, grábense que es clínico, de acá a la China, clínico siempre, y además, por supuesto, vamos a hacerle un laboratorio donde vamos a ver que los glóbulos blancos están muy altos, se puede pedir también orina, se pueden hacer imágenes, en realidad imágenes mucho no vamos a ver. En la ecografía podemos descartar patología biliar y podemos ver y descartar patología anexial. En las mujeres, por lo menos, hay que descartar que no haya nada en los ovarios o en las trompas del lado derecho. También podemos ver con la ecografía que está engrosado el apéndice o que está, digamos, muy estenosada la luz apendicular. Y hay otra cosa que se llama temperatura diferencial, que es cuando la temperatura rectal supera en 1 grado a la temperatura axilar. Eso también son signos de irritación peritoneal. El ombligo puede estar levemente desplazado hacia el flanco derecho y la pierna puede ser que esté levemente flexionada. Y después tenemos lo que se llama escala de Alvarado, que es una escala que nos permite medir entre los factores clínicos y los de laboratorio, a ver si el paciente tiene probabilidad de tener una apendicitis o no. Acá está la escala de Alvarado, ven que tienen los síntomas, la migración del dolor desde lo que es el epigastrio a la fosa ilíaca derecha, la anorexia, náuseas, vómitos puede llegar a tener, los signos, el dolor en lo que es el cuadrante inferior derecho o fosa ilíaca derecha, el signo del rebote o el signo de el dolor a la descompresión, cuando hay temperatura, fiebre alta, ¿sí? Mayor a 38. En el laboratorio, la leucocitosis, un aumento bastante marcado de los glóbulos blancos, desviación a la izquierda, que indica neutrófilos,
Y en total, si tiene 7 puntos o más, el paciente requiere cirugía porque es una apendicitis. Si tiene menos de 7 puntos, 5 o 6 puntos, es dudoso o sospechoso de una probable apendicitis. Y si tiene 1 a 4 puntos, en realidad es muy baja la probabilidad de que sea apendicitis. Así que para eso sirve la escala de Alvarado. Recuerden que tiene que ver con los signos y síntomas por un lado y el laboratorio por el otro. Bueno, diagnósticos diferenciales de apendicitis, distintos tipos de diagnósticos según los distintos aparatos. Si es gastrointestinal, pueden ser cálculos en la vesícula o cuadros obstructivos. Puede ser una gastroenteritis aguda. Adenitis mesentérica, que es la inflamación de los ganglios mesentéricos, es la principal causa o el principal diagnóstico diferencial de apendicitis. ¿Mm? Los médicos muchas veces dicen, los cirujanos, que la mitad de las apendicitis que operan no eran apendicitis, sino que eran adenitis mesentéricas. Puede ser también diverticulitis, úlcera péptica, tuberculosis de Linion, puede ser colecistitis aguda, neoplasias del ciego, obstrucción intestinal, Crohn, de Lilion, ileitis terminal. Pueden ser causas ginecológicas, como dijimos recién, patología anexial y algunos otros cuadros ginecológicos como una EPI, como tumores, quistes, ¿sí? Dolor menstrual, embarazo ectópico, salpingitis, torsión de ovario, como ven hay varios. Y urológicos que pueden ser renales o pueden ser infecciosos. Puede tener cólicos renales o puede tener cálculos en el riñón o puede ser una pielonefritis o puede ser una ITU baja como puede ser una cistitis. Así que todos estos son diagnósticos diferenciales de apendicitis, pero en general la clínica y la semiología de la apendicitis es muy clara. ¿Cómo las vamos a clasificar? Se clasifican en perforadas y no perforadas. Las no perforadas tenemos la edematosa, la flegmonosa y la necrótica. Los otros son sinónimos. Y la perforada puede ser la abscedada con peritonitis y la que tiene peritonitis generalizada. Ustedes saben que a veces cuando se perfora el apéndice o se perfora el intestino, por ejemplo, se genera una peritonitis, ¿sí? Sale todo el contenido al peritoneo, todo el contenido del intestino o del apéndice al peritoneo y todas las bacterias y se produce una infección local muy importante. Ahora, el cuerpo reacciona formando un plastrón. Plastrones que se pegotean todas las asas y forman como un escudo tratando de encapsular esa infección para que no se disemine. Así que es muy, muy frecuente de encontrar en las que se perforaron un plastrón, ¿sí? Como reacción a esa perforación y a esa peritonitis. Bueno, ¿cómo lo vamos a tratar? El único tratamiento que tiene es la cirugía. Vamos a hacer cirugía y, por supuesto, antibióticos, ¿no? Se hace la apendicectomía, que puede ser laparoscópica o por laparotomía, y si hay perforación, por supuesto que ya hablamos de una cirugía mucho más importante, mucho más extensa. Acá está lo que les decía, las asas pueden estar pegoteadas formando un plastrón para contener la infección y ahí ya se requiere una cirugía mayor, hay que resecar las asas intestinales y hacer una anastomosis. Este tipo de anastomosis muchas veces se hace con lo que se llama sutura mecánica y a veces se deja un drenaje. Hay que hacer un buen lavado intestinal de toda la cavidad peritoneal y dejar un drenaje. Por supuesto que le vamos a dar antibióticos. Antibióticos se dan tanto en la cirugía como después. Una buena cobertura de antibióticos se puede dar ceftriaxona, metronidazol o gentamicina, metronidazol. Se hace hidratación, se hace corrección electrolítica y se monitorea la evolución. La mayoría evolucionan bien, por suerte, no son muy complicadas, pero si es una apendicitis que ha tenido una complicación como es una peritonitis, bueno, ya va a requerir un monitoreo más estricto o más de cerca. Bueno, ¿cómo evoluciona? ¿El paciente evoluciona bien o evoluciona mal? Cuando evoluciona bien, por lo general, siempre hay un hilio postoperatorio. Dijimos que el intestino quedaba como paralizado, dejaba de moverse, dejaba de tener su peristaltismo habitual, que por lo general dura unos 4 o 5 días.
Al quinto día se recupera el tránsito intestinal. Ustedes van a ver que los médicos están todo el tiempo preguntándole al paciente si eliminó gases, ¿sí? Para saber si ya recuperó el tránsito intestinal. El paciente se siente mejor, quiere almorzar, quiere cenar, quiere irse a su casa, está bárbaro. Todos los valores de laboratorio mejoran, bajan los glóbulos blancos, baja la eritrosedimentación, baja la fiebre y se va de alta con antibióticos, ¿sí? Se va de alta con antibióticos orales. Por lo general hay un seguimiento a la semana para control. El tratamiento con antibióticos suele ser de 14 días, en general, en total. Si tiene mala evolución, puede ser que el hilio continúe y no recupere el tránsito intestinal, el paciente se siga sintiendo mal y cada vez peor, no mejoran los valores de laboratorio, ¿sí? Y ahí lo que hay que hacer, por lo general, es volver a abrirlo y explorar quirúrgicamente qué es lo que pasó. Si se formaron abscesos, si se trata de gérmenes muy resistentes. Entonces, bueno, hay que ver cuando se lava la cavidad peritoneal de enviar toda esa muestra de líquido a análisis en el laboratorio para ver si hay gérmenes muy resistentes. Por supuesto, se instaurará el tratamiento que haya que instaurar para ese tipo de gérmenes. Bueno, con el tema del hilio es un tema que no es complicado en sí. Lo que ustedes tienen que saber es si es un hilio obstructivo o mecánico y después tratar de aprenderse de memoria todas las causas de hilio que hay, que es medio una locura, pero bueno, recuerden que hilio significa parálisis intestinal. El hilio es un cuadro bastante frecuente y causa distensión abdominal. ¿Por qué? Pues, o sea, ¿qué tipos de hilio podemos tener? El obstructivo o mecánico es cuando se obstruye el pasaje de la materia fecal. Ahí vamos a tener ruidos hidroaéreos que se llaman ruidos de lucha durante 12 horas porque se trata de desobstruir o de sortear la obstrucción y luego de eso se rinde, ¿sí? Ya no, el intestino ya no lucha más y hay parálisis de la motilidad intestinal. Pero por otro lado podemos tener hilios que no sean obstructivos o que no sean mecánicos y que sean paralíticos, como ocurre con los hilios solidarios en una pancreatitis, en una apendicitis, postquirúrgico, etc. No hay una obstrucción que impide el paso de la materia fecal. Ahí hay un hilio paralítico donde hay una parálisis intestinal que muchas veces es solidaria a una patología como puede ser pancreatitis o peritonitis o apendicitis o postquirúrgico de cualquier cirugía que se haga. ¿Qué complicaciones puede traer el hilio? Puede generar un tercer espacio con mucho secuestro de líquido, ¿sí? Y causar un shock hipovolémico por rápida formación de tercer espacio. Puede pasar que si dura más de 24 o 48 horas y yo no le estoy dando antibióticos, haya una traslocación bacteriana y cause sepsis. Por eso, cualquier hilio que supere las 24 horas hay que dar antibióticos. Puede ser que ocurra una gangrena intestinal por isquemia o infarto de los vasos, cause necrosis, perforación, peritonitis, sepsis, ¿sí? O sea, se puede complicar peor. Bien, ¿cuál es la clínica y la semiología? Básicamente es un paciente que no elimina gases, no tiene ruido aéreo, tiene mucha distensión abdominal, tiene mucha retención entre las asas, ¿sí? Mucha retención de líquido entre las asas intestinales, y vamos a tener ruidos hidroaéreos abolidos en los obstructivos. Las primeras 12 horas vamos a escuchar los ruidos de lucha y después va a quedar abolido, y en el paralítico directamente no vamos a escuchar. Para decir que un hilio, un intestino, no tiene ruidos hidroaéreos, tenemos que escuchar mínimo 5 minutos. Si hay vómitos, son vómitos vilosos, son vómitos que son de bilis, que vienen del intestino delgado. Si son vómitos fecaloides, ya estamos hablando de vómitos que vienen del colon, donde tenemos la materia fecal. En general, el paralítico tiene un inicio abrupto, ¿sí? Y no tiene ruidos hidroaéreos. Y el obstructivo mecánico tiene los ruidos hidroaéreos las primeras 12 horas, que eran los que llamábamos ruidos de lucha, y después no hay ruidos. Lo que tenemos que preguntarle bien es preguntar al paciente cuándo comenzó el cuadro,
y si tomó medicación para el dolor. Bueno, si es un hilio obstructivo, tengo un perrito acá que me ladra, que me está torturando. Si es un hilio obstructivo, lo que hay que hacer es cirugía para remover la obstrucción, y si es un hilio paralítico, hay que esperar porque por lo general se resuelven solos. Y si no se resuelven, bueno, iremos a investigar por qué no se está resolviendo. Causas postoperatorio es la más común, ¿sí? Sobre todo los que son paralíticos, por peritonitis, apendicitis, pancreatitis, son hilios solidarios, ¿sí? Algunas drogas anticolinérgicas como es la buscapina, el Sertal o algunos opiáceos derivados de la morfina causan hilio. Puede ser por causas metabólicas, si tengo hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotasemia o hiperpotasemia, por uremia, acidosis metabólica, cetoacidosis diabética, cetoacidosis del desayuno, cetoacidosis alcohólica. Como ven, hay muchas causas metabólicas. El hilio reflejo es este famoso hilio solidario, es lo mismo, ¿sí? Cuando hay un cólico renal, una pancreatitis, una peritonitis, un infarto, una neumonía, cualquier cosa, ¿sí? Bueno, obstructivos pueden estar obstruidos por distintas cosas, es decir, puede ser por fecalomas, puede ser por bridas o adherencias. Las bridas y adherencias son bastante comunes después de una cirugía. Con el paso del tiempo se pueden formar bridas o adherencias. Por vólvulo, a veces en los niños, o invaginación, intussuscepción, es lo mismo. Por tumores benignos o malignos, por compresión extrínseca, pueden ser ganglios o metástasis, cuerpos extraños, variomas, que son unas bolas de bario, ¿sí? Que a veces cuando se hace radiografía contrastada pueden llegar a quedar, biliares, ¿sí? Causas biliares, orejones, actinomicosis, como ven hay un montón. Ascaris es común a veces en los niños que se hagan bolas de ascaris. Ascaris son un tipo de gusanos. Y los pseudoobstructivos pueden ser por Parkinson, parkinsonismo, lupus o esclerodermia, que por lo general causan este tipo de hilios que parecen obstructivos, pero en realidad no lo son. ¿Cómo lo estudiamos al paciente? Bueno, con la clínica principalmente y una muy buena anamnesis, eso no se olvida nunca. Laboratorio, con hemograma, glucemia, hepatograma, ionograma, uremia, gases en sangre por el tema de la acidosis metabólica, coagulograma, electro para descartar un infarto, radiografía de tórax y abdomen, ¿sí? Por lo general acá lo que vamos a ver son los famosos niveles hidroaéreos, ¿sí? O imagen en pila de monedas, y otro signo que se ve es lo que se llama signo del reboque, que se ve la pared engrosada en los casos de que haya peritonitis. Ecografía, principalmente de todo lo que es vía biliar, que es muy importante, y para ver si hay líquido libre en el abdomen. Colonoscopía, cuando sospechamos de vólvulos o de tumores, y tacto rectal, muchas veces por el tema de los fecalomas. Bueno, tratamiento para el hilio. Por lo general no requiere tratamiento el hilio paralítico porque sale solo, y si es obstructivo lo tenemos que operar y hacer cirugía. Pero más allá de eso, se hace un plan de hidratación amplio con buen aporte de sodio y potasio, se corrige la acidosis en el caso de que hubiera acidosis metabólica, se corrige la uremia, si hay hiperuremia hay que hacer diálisis, sonda nasogástrica en el caso de que tenga muchos vómitos, antibióticos siempre que el hilio se prolongue más de 24 o 48 horas, y revisar el abdomen todo el tiempo para anticiparse a alguna peritonitis u otras complicaciones. Interconsulta con cirugía en el caso de lo que es el hilio obstructivo o mecánico para remover la obstrucción, y después hay que ver si se trata de un hilio postquirúrgico, dejarlo tranquilo porque vamos a salir solos de ese hilio. Muy bien. Y vamos a ver el tema de lo que es enfermedad diverticular, que es bastante fácil y bastante llevadero, por lo menos para decirlo de alguna manera. Bueno, hasta acá vamos todos bien. Si tienen dudas, si quieren algo en particular, preguntar, me avisan, me mandan chat o abren los micrófonos. Bien. Bueno,
Y dentro de lo que es enfermedad diverticular, vamos a ver qué son los divertículos, ¿m? Qué es la diverticulitis y qué es la diverticulosis. Los tres términos importantes. Bueno, los divertículos. Los divertículos son como saquitos parecidos a lo que eran las aneurismas en las arterias. Bueno, estos son excreciones saculares del colon, ¿sí? Están formadas por las tres capas musculares del colon y protruyen de la pared. Es más frecuente en el colon izquierdo y en el sigma. Y normalmente se deben a un aumento en la presión intraabdominal. Los pacientes con divertículos suelen ser los pacientes que han tenido o que tienen colon irritable y que no se tratan. Acá está el tema del aumento de la presión. Hay un aumento excesivo de la presión intracolónica por todos los gases con distensión de la pared del colon y puede haber pacientes que estén asintomáticos y que el divertículo sea un hallazgo cuando se hace un estudio como el colon ponenema, por ejemplo, o la videocolonoscopía. Y los divertículos se pueden complicar con sangrado o con inflamación, o pueden estallar y romperse y causar una peritonitis. Pero bueno, lo que sangra, recuerden que es el divertículo y no la diverticulitis. La diverticulitis es la inflamación del divertículo. Bien, entonces, diverticulitis es la inflamación de los divertículos y es muy parecida a la apendicitis. Es decir, yo puedo tener un fecalito que me obstruye la entrada del divertículo y causa una proliferación bacteriana adentro del divertículo, y esto es lo que causa tanto dolor, que en este caso es en el flanco izquierdo o en fosa ilíaca izquierda. En el laboratorio, por supuesto, vamos a tener lo mismo que pasaba con la apendicitis, pero del lado izquierdo. Vamos a tener leucocitosis, vamos a tener neutrofilia, aumento de la BCG, fiebre, ¿sí? El dolor va a tener, el diagnóstico lo vamos a hacer con la clínica porque va a tener mucho dolor en todo lo que es fosa ilíaca izquierda y probablemente antecedentes de colon irritable. A veces hay personas que no saben que tienen colon irritable, ¿sí? Pero a veces uno los va, digamos, sondeando un poco en el interrogatorio y se da cuenta que sí, evidentemente era una persona que en algún momento tuvo colon irritable, a lo mejor ni se enteró y no se trató. Tratamiento, reposo oral, nada por boca, suerito con antibióticos, principalmente ciprofloxacin, metronidazol. Hay otros esquemas, ¿sí?, que pueden combinar con aminoglucósidos, y en las personas mayores a veces con ampicilina. Eso también es importante. Bueno, evolución del paciente y las complicaciones. Puede tener buena evolución, ¿sí? Mejora todo el cuadro clínico, mejora el laboratorio, el paciente se siente mejor, no tiene fiebre, no tiene dolor, se quiere ir a su casa y estamos todos contentos. Tratamiento, dieta por boca con caldo, gelatina, té. Después va a empezar a comer papillas lentamente y después sólidos. Se va a ir de alta con antibióticos orales hasta completar 14 días de tratamiento. Como ven, es muy parecido también a lo que era la pancreatitis, a lo que era la apendicitis, ese tipo de cosas. Bueno, pacientes con mala evolución, bueno, es un cuadro que no mejora para nada, no mejora el cuadro clínico, no mejora el laboratorio o empeora incluso. Puede palparse un plastrón, que se haya hecho una masa, ¿sí?, por cogoteamiento de las asas. Se puede sospechar que haya un absceso peridiverticular y por lo general, si hacemos imágenes y vemos que hay un absceso, hay que drenarlo. Los abscesos se drenan bajo control hemográfico y si no, se puede hacer cirugía en los casos que realmente requieran cirugía. También, por supuesto, todo lo que es tratamiento antibiótico. Complicaciones que hagan una peritonitis o que hagan fístulas con otros órganos. Pueden ser fístulas con la vejiga, con el ano, con el útero. Son complicadas. Hay que hacer cirugía. Y la diverticulosis es cuando yo tengo muchos divertículos y se empiezan a diseminar para el lado derecho. Es decir, cuando está todo el colon diseminado con divertículos, a esta diseminación se la llama diverticulosis. En general dicen que es más común en pacientes asiáticos, chinos, japoneses, taiwaneses, coreanos, que tienen divertículos en el colon derecho. En general, las personas de Occidente quizás es un poco más raro, y pueden causar hemorragia digestiva baja del lado derecho, en el colon derecho.
También pueden causar diverticulitis en el colon derecho y sangrado, bueno, lo que acabamos de decir. Bueno, en el caso del colon derecho a veces se confunden con apendicitis, lógicamente. Muy bien. Bueno, con todo lo que es constipación, lo que hay que saber en realidad es el tema de los laxantes, que eso es lo que más preguntan. Paciente que pasa más de 2 días sin evacuar el intestino o que en una semana tiene menos de 3 deposiciones, se dice que es un paciente constipado. La principal causa de constipación es el colon irritable. En general, los pacientes, esto también se ve mucho en ancianos o a veces en algunos niños, suelen estar deshidratados. Entonces, al no estar bien hidratados, las heces son duras, se llaman heces caprinas, porque son duras y secas, chiquititas. Y el paciente tiene que hacer mucho esfuerzo para poder defecar. Y esto puede causar lesiones, hemorroides, fisuras, etc. En general, no hay relación con todo lo que comen y lo poquito que evacúan. El paciente tiene sensación siempre de no haber evacuado todo el contenido, ¿sí? Distensión abdominal con gases y eructos, mucha distensión abdominal, sensación nauseosa, a veces hay pérdida del apetito y otras molestias en general. La constipación aguda puede ser o por cambios de alimento, ¿sí? Un paciente que empieza a hacer dieta, un paciente que cambia su alimentación por alguna razón, o que toma medicación nueva, ¿sí? Y pacientes que tienen reposo en cama bastante prolongado, puede ser un postquirúrgico, por ejemplo, o con alguna enfermedad aguda que le ha causado esta constipación. Y la constipación crónica es mucho más frecuente de ver. Acá, por lo general, pueden tener constipación ya desde hace semanas, meses o años a lo largo de la vida. Recuerden siempre que un paciente que no era constipado y que de golpe cambia su ritmo evacuatorio y pasa a ser constipado, hay que sospechar primero de cáncer de colon. Entonces, se le hace una videocolonoscopía y si no tiene nada, bueno, analizaremos otras causas. Pero recuerden eso. Complicaciones, fecalomas que producen hilio, síncope vasovagal, lesiones anales, fisuras, hemorroides, dolor que aumenta más la constipación. Si es por colon irritable, pueden aparecer divertículos por el aumento de la presión y cáncer de colon. Diagnóstico, también recuerden que un paciente que es constipado y que normalmente no evacúa bien el intestino, toda esa materia fecal que queda ahí puede producir traslocación de gérmenes y causar otro tipo de infecciones, ¿sí? Infectar la sangre, o sea, realmente es importante poder evacuar bien el intestino. Bueno, tenemos que hacer una muy buena anamnesis y ver qué come. Come fibras, salvado, frutas, verduras, va a andar bien, si no, no. ¿Qué cantidad de líquido toma? Especialmente agua, así que tome mucha agua. También incide, por supuesto, el estrés y los problemas emocionales, la ansiedad, temor, depresión, angustia, psicosis, todo este tipo de problemas. Recuerden que las personas que tienen el sistema simpático bastante activado son personas que están como en estado de alerta permanentemente. Y cuando uno tiene estas reacciones de luchar o salir corriendo, la constipación es una de las características más importantes de este tipo de estados hipersimpáticos, ¿no? Hipercolinérgicos en general. Bueno, ¿qué más? Podemos tener, bueno, hay que hacer anamnesis farmacológica, ver si los pacientes tomaban laxantes o antidiarreicos o algo, y se puede hacer un tránsito de colon, un laboratorio. Esto de la defecalografía, no sé si existe, les soy muy sincera, lo puse porque, bueno, porque estaba en el libro, pero se supone que consiste en sacar fotos, digamos, a cada rato del paciente que está defecando. Una cosa muy rara, pero bueno, yo nunca lo vi. Así que bueno. Tipos de constipación dietaria por factores emocionales, sociales, rituales y hábitos, y esto también es importante porque a veces uno está acostumbrado a que desayuna y después va al baño. Y si de golpe cambió de trabajo o está haciendo otra cosa y desayuna y sale corriendo y no quiere hacer en el laburo porque no sé, no le gusta el baño de su trabajo, se aguanta y bueno, y estas son también
cosas que tienen que ver con lo social, con los rituales, con ese tipo de cosas. Bueno, esto del tema de los cambios en el ritmo evacuatorio es una cosa a tener en cuenta cuando hay sospecha de cáncer de colon, ¿sí? Y causas: colon irritable, dietas emocionales, bueno, todo lo que estuvimos nombrando anteriormente, más un montón de causas más que tienen allí. El Hirschsprung es algo que se ve más que nada en los niños, ¿sí? Que da un megacolon porque hay un problema en la afectación de la inervación y eso es algo congénito. Así que como ven, varias causas distintas. Y lo que es tratamiento y laxantes. Tenemos que ver qué tipos de laxantes hay, suaves o de acción rápida o los que actúan sobre la motilidad. Y después lo que se llaman regularizantes, como el metamucil, que es una fibra, el psyllium, que eso no son laxantes, son simplemente regularizantes intestinales. Bueno, laxantes suaves, el picosulfato de sodio, como el Dulcolax, por ejemplo, la lactulosa o lactulón, que eso lo solemos usar mucho en el hospital, la glicerina, puede ser, el sorbitol, el manitol, el agarol, así que todos estos son de uso corriente. Laxantes que actúan sobre la motilidad, tenemos fenoftaleína y bisicodilo. Bisicodilo son unas pastillitas que vienen en el kit de Barex cuando se hace la limpieza colónica. Y la cáscara sagrada, por ejemplo, que es algo que nos decían las abuelas que teníamos que tomar. Y después hay otros laxantes rápidos, como es no solamente el kit de Barex, hay otros como el Fosfodom, por ejemplo, son dos frasquitos, no sé si alguna vez tuvieron que hacerse una limpieza colónica, que suelen ser para cuando uno tiene que hacerse una videocolonoscopía, por ejemplo, o una cirugía de colon. Aceite de castor o aceite de ricino también. Bueno, y el tema de colon irritable es un colon que tiene una hipermotilidad. Por lo general, se lo considera que es una enfermedad psicosomática que está asociada a trastornos emocionales como puede ser el estrés principalmente. Y hay dos tipos, que sean apredominio constipación, apredominio diarrea o mixto. El más frecuente de ver es el apredominio constipación. Acá hay dolor, distensión abdominal, constipación y gases, y a veces el dolor puede interferir con lo que son las actividades de la vida diaria. Mixto, hay veces que va a tener dolor abdominal con distensión y constipación y otras veces que va a tener diarrea. Aparentemente se ven pacientes bipolares, no sé si es verdad o no, pero bueno, yo les pongo lo que está en el libro. A predominio de diarrea genera una diarrea crónica sin mala absorción. Bueno, por lo general es postprandial o matutina, ¿sí? Así que, pero suele ser más en pacientes jóvenes. ¿Cuándo pedimos una videocolonoscopía? La videocolonoscopía la pedimos cuando el paciente tenía un hábito evacuatorio normal y cambió el ritmo evacuatorio y sospechamos cáncer de colon. O bien cuando tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, ¿sí? O pacientes que han tenido pérdida de peso y apetito repentina y con un deterioro del estado general. Pacientes con anemia ferropénica inexplicable, que puede ser un cáncer de colon derecho, o si palpamos una masa, ¿sí?, en el abdomen en el examen físico. Muy bien. Tratamiento para colon irritable, por lo general lo que se hace es una dieta con elevado contenido en fibras, con fruta, verdura, ¿sí? Se puede dar salvado, yogur probiótico como el Actimel famoso, y el regularizante intestinal, el metamucil, que es el Psyllium. Si tiene distensión abdominal, se le dice que coma despacio, ¿sí?, tragando bien y masticando bien para no tragar mucho aire, que evite todo lo que son bebidas gaseosas principalmente, que tome té de manzanilla o Factora G, que es la simeticona, Factora G es la marca, en realidad simeticona es la droga, para poder eliminar todo el aire. Si tiene dolor, se pueden dar relajantes, ¿sí?, como lo que es el miopropan o el Despatalin, cualquiera de los dos, que son la trimebutina en el caso del miopropan y la mebeverdina en el caso del Despatalin. O se pueden dar anticolinérgicos, pero recuerden que los anticolinérgicos también van a generar a veces un hilio, una parálisis, ¿sí?, del peristaltismo.
Se puede dar Sertal, buscapina, paratropina, y dosis bajas también de amitriptilina y laxantes como lubiprostol. Cuando es a predominio de diarrea, a veces son diarreas que son más difíciles de tratar, se puede dar el miopropan o el duspatalin, se pueden dar dosis bajas de verapamilo, loperamida, y si es un paciente bipolar, además se trata la bipolaridad con litio o cualquier otro estabilizante del humor, carbamazepina, lo que sea. Pero bueno, eso ya es distinto. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de todo lo más importante que es Crohn y colitis ulcerosa, que es lo que suelen tomar más que nada. Las enfermedades inflamatorias intestinales tienen un factor de compromiso colónico y un factor de compromiso sistémico. Va a ser distinto según sea colitis ulcerosa o Crohn, ¿sí? Y a veces en el caso colónico es difícil de diferenciarlas, y en el caso sistémico algunas van a cursar más con predominio ocular y otras van a cursar más con predominio renal. Ahora vamos a ver cuál es cuál, ¿sí? Pero bueno, ahí quizás podemos distinguirlas un poco más. Hay tres entidades dentro de lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales. Las que más vamos a darle bolilla acá, por supuesto, va a ser colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, pero también hay otro grupito que se llaman colitis indiferenciadas, ¿sí? Colitis ulcerosa es más frecuente que enfermedad de Crohn. Es más común en mujeres, niños y adolescentes, por ejemplo, entre 20 y 30 años, y en personas más ancianas, por ejemplo, pacientes de 70 años. En colitis ulcerosa siempre va a estar afectado el recto, y del recto para arriba, recto, sigma, colon descendente, y parte de colon transverso, todo eso va a estar afectado. Afecta toda la circunferencia del colon, es continua la afectación, y en general no cursa con mala absorción. Afecta solamente en la parte colónica. Y acá tienen porcentajes, si les piden porcentajes, 40% es una proctitis ulcerosa, 30% recto, sigma y colon izquierdo, y 30% pancolitis ulcerosa. El compromiso es continuo, ¿sí? Y no hay, o sea, no hay bloques, digamos, o intervalos, es todo continuo y tiene alta incidencia de cáncer de colon. Puede cursar con periodos de brote de la enfermedad y periodos de quiescencia, o que está, digamos, latente. Causas. Hay causas idiopáticas, puede haber anticuerpos contra antígenos de la pared del colon, afecta la vasculatura y por eso es muy sangrante, es mucho más sangrante colitis ulcerosa que Crohn. Cursa con diátesis trombótica y mayor incidencia, por supuesto, de generar trombos, trombosis venosa profunda, TEP y ACV. Va a tener ANCA positivo. ANCA es anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, ¿sí? ANCA positivo solamente en el 40% de los pacientes, y en la clínica el signo cardinal va a ser la proctorragia. Vamos a tener proctorragia porque es muy sangrante, y también va a cursar con astenia, cansancio, malestar general, náuseas, pérdida de peso, aumento de la eritrosedimentación, febrícula, anemia ferropénica. Puede presentar diarrea, ¿sí? Diarrea líquida, 4 o 7 deposiciones por día y a veces también de noche, con urgencia defecatoria y signos rectales como pujos y tenesmos. Pujos tiene que ver con la urgencia defecatoria y tenesmos es con la sensación de no haber evacuado todo. Las heces van a tener sangre, moco o exudado, puede ser a veces invalidante, dependiendo, hay que hacer diagnóstico diferencial con divertículo de Meckel, sobre todo en los niños y las personas jóvenes, y con otras causas de hemorragia digestiva baja. Otro síntoma es el dolor, un dolor cólico, parecido al que teníamos en los divertículos, en fosa ilíaca izquierda o en el flanco izquierdo. Por lo general el dolor se alivia después de la deposición. Hay cuadros hiperagudos que cursan con un compromiso mucho más dramático y con signos mucho más intensos.
Bueno, esto sí es algo que vamos a leerlo todo entero porque es algo que se pide mucho en los exámenes. ¿Cuáles son las manifestaciones extradigestivas de la colitis ulcerosa? Y también después vamos a ver las de Crohn. Bueno, muchas veces coinciden en el tiempo con las manifestaciones digestivas y otras veces aparecen unos años antes. La uveitis, ¿sí?, es la manifestación ocular más común o más corriente de lo que es manifestación extradigestiva de colitis ulcerosa. Esta no la vamos a ver en enfermedad de Crohn. Por lo general es típica de colitis ulcerosa. Uveitis van a tener un ojo rojo, doloroso y con menor visión. Después tienen en piel y mucosas, pueden tener aftas profundas recidivantes, gingivitis con tendencia a ulceración de las encías, un eritema nodoso, pioderma gangrenoso. ¿Sí? Así que bueno, estas son algunas de las manifestaciones de piel y mucosas. En el hígado suele estar asociado con lo que son las hepatitis autoinmunes o con la cirrosis biliar primaria o con colangitis esclerosante. También puede llegar a ser un síndrome coledociano, pero medio raro. Las articulares va a tener artritis y artralgias de grandes articulaciones, sacroileitis, espondilitis anquilosante, ¿sí? Y si aparecen todas, se llama artropatía de la enfermedad inflamatoria intestinal. Las renales, a diferencia de lo que es la ocular, estas son más comunes en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. Puede aparecer litiasis renal y cólico renal, pero eso lo vemos más en Crohn. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Se interna al paciente, se hace laboratorio, vamos a dosar ferremia, eritrosedimentación, el hepatograma, podemos pedir los anticuerpos ANCA, grupo y factor RH. Nunca hay que hacer estudios varitados cuando tiene un brote activo de la enfermedad porque podemos perforar el colon, se puede hacer una rectosigmoidoscopía, se puede pedir serología para citomegalo, se puede dosar la toxina de Clostridium si sospechamos que en realidad es una colitis pseudomembranosa y no una ulcerosa. Se puede hacer videocolonoscopía, al igual que la rectosigmoidoscopía, solamente en los periodos de quiescencia y no de brote de la enfermedad. Y se puede hacer videoendoscopía para seguimiento posteriormente. Cuando es crónica, cuando cronifica, hace toda una reacción fibrótica y el colon pierde las austras, que son esas como estrangulaciones que tiene el colon, ¿sí? Y lo que se ve es una imagen que se llama colon en caño de escopeta, porque queda liso. También hay estenosis, ¿sí? Y eso se va a ver en el colon por enema con doble contraste. Así que bueno, recuerden esto. Bueno, tratamiento, por lo general se puede hacer un tratamiento que sea tópico por vía rectal o se pueden dar también todo lo que son los derivados 5-ASA, mesalazina, en supositorio, se pueden dar corticoides que pueden ser en espuma, ¿sí? Corticoides tópicos. Y el mantenimiento lo hacemos con la mesalacina, y con el corticoide en espuma. Bueno, mesalacina, sí, no sé por qué está puesto mesalamina. Casos más graves o refractarios, mesalacina, y ahí está bien escrito, y corticoides que esta vez son orales, y si responde bien se pueden ir bajando los corticoides. Bueno, si no revierten y son casos refractarios, se pueden agregar inmunosupresores como lo que es aciatropina, ¿sí? Y si continúa la enfermedad puede llegar a desarrollar cáncer de colon, así que es muy importante tratar la colitis ulcerosa. Muy bien, vamos a ver qué más. Esto es importante. La complicación de la colitis ulcerosa hiperaguda es el megacolon tóxico. Así que eso recuérdenlo porque eso es muy importante. Hay muchas causas de megacolon tóxico, ¿sí? Pero la colitis ulcerosa hiperaguda es importante y también puede darse en enfermedad de Crohn o lo que era colitis pseudomembranosa, pero eso ya son casos más raros. Diagnóstico de megacolon tóxico lo vamos a ver en la radiografía, vamos a ver un colon transverso que tiene un ancho muy importante, mayor a 6 centímetros, y lo grave de esto es que se puede romper
¿sí? Y puede hacer una peritonitis fecal. Tratamiento: internamos al paciente en terapia y se cubre con antibióticos, ceftazidime, metronidazol, se pueden dar pulsos de metilprednisolona o dar ciclosporina. Si se perforó, por supuesto, se hace cirugía, eso desde ya. Y también hay otros que son derivados de 5-ASA, que también disminuyen todo lo que es la acción de la colitis ulcerosa. Así que bueno, recuerden lo de megacolon tóxico porque eso es importante. Bueno, después hay otra colitis que es la colitis microscópica, que esta no forma parte de lo que son las enfermedades inflamatorias y es más común en mujeres jóvenes. Por lo general esta tiene diarrea con mala absorción y está asociada a otras autoinmunes, otras enfermedades autoinmunes, y por lo general se diagnostica con la biopsia de la mucosa colónica. Y ya hay distintos tipos: linfocítica, eosinófila, colágena, tratamiento con los 5-ASA, ¿sí? Y si hace falta, se pueden dar corticoides, inmunosupresores, se puede dar colestiramina, se pueden pedir anticuerpos para ver que no sea una enfermedad celíaca o factor reumatoideo, etc. Pero bueno, esta mayormente no da complicaciones. Y enfermedad de Crohn sí es importante saberla porque hay que saber diferenciarla bien de la colitis ulcerosa, ¿sí? Por lo general, el compromiso va a ser desde la boca hasta el ano, a diferencia de la otra, que era solamente la parte de recto, sigma, colon descendente y transverso. Acá podemos tener cualquier parte del tubo digestivo afectado por Crohn. Y no es continua, es en parches, ¿sí? Hay parches afectados de la zona, de la mucosa. Entonces, vamos a ver que afecta lo que es mucosa, submucosa, muscular y serosa, da estenosis, causa hilio, se puede perforar y dar peritonitis, y se puede pegotear y hacer fístulas con otros órganos. Bueno, causas y teorías: puede ser por alteración de la flora colónica, porque el paciente es muy sensible a lo que son las enfermedades autoinmunes. Y hay un anticuerpo que se llama anti-Saccharomyces cerevisiae, que es positivo en el 65% de los casos. Por lo general son hombres jóvenes, ¿sí? Hombres jóvenes y hombres de alrededor de 50 años de edad, les diría, por lo general. Tiene mucha repercusión sistémica, la enfermedad de Crohn es grave, hay un malestar general, hay pérdida de peso, pérdida de apetito, anemia ferropénica, fiebre de origen desconocido. Tiene manifestaciones extradigestivas muy parecidas a las de colitis ulcerosa, solo que no tiene las oculares tanto. Este tiene más renales, pero tiene otras en común, como eran las aftas, el pioderma, el eritema, las manifestaciones articulares, ¿sí? Ven que es más raro que tenga uveitis y manifestaciones hepáticas. Tiene más bien manifestaciones renales que otra cosa. Si tiene Crohn del intestino delgado, va a tener síndrome de mala absorción con esteatorrea. Y si tiene Crohn de intestino grueso, lo que va a tener es una diarrea crónica sin mala absorción con deposiciones muy pastosas. Las complicaciones que da Crohn puede ser obstrucción e hilio, perforación y peritonitis, abscesos y fístulas. Las fístulas enteroentérica, fístula perianal, o se puede fistulizar el colon hacia lo que es vejiga o útero. Lo que vamos a hacer para diagnosticar es laboratorio, ¿sí? Tránsito de delgado se puede hacer, depende de dónde esté ubicada principalmente la afección. Y lo que se va a hacer cuando se hace el tránsito de delgado, que se hace la radiografía contrastada, es que vamos a ver algo que se llama signo de la cuerda o asa orgullosa, que es como que viene el intestino y después se hace muy finito y se hace toda como si fuera una cuerda precisamente. Bueno, también se puede hacer una enterotomografía o una enteroresonancia. Y cuando se hace la videocolonoscopía, lo que vemos es la típica mucosa en empedrado, que hay zonas de fibrosis y zonas con ulceraciones. Y si se hace la biopsia, vamos a ver las infiltraciones de los linfocitos
y los granulomas. Tratamiento con corticoides inmunosupresores, por lo general meprednisona, aciatropina, y si no responde, ahí ya vamos a todo lo que son los anticuerpos monoclonales, ese tipo de cosas, infliximab, adalimumab, todo este tipo de cosas. Recuerden que 5-ASA solo sirve para Crohn de colon, solo para Crohn de colon. Si hay fístulas, hay que dar antibióticos para cerrarlas o a veces requieren cirugía, depende. Y puede ser que requieran más de una cirugía. A veces por estenosis, por fístulas, por peritonitis, a veces hay que hacer varias cirugías. Y acá está lo más importante que resume, ¿sí?, con este dibujito, la colitis ulcerosa, que es continua, y la afectación de lo que es ano, recto, sigmoide, colon descendente y parte de lo que es el colon transverso, y la enfermedad de Crohn, que por lo general suele ser en parches y afecta a distintas partes, y recuerden que desde el ano hasta la boca puede afectar cualquier parte del tubo digestivo. Bueno, acá tenemos distintas localizaciones de lo que es la enfermedad de Crohn. Antes se la llamaba ileitis terminal, ¿sí?, por el ilion terminal. Puede ser iliocolónica o cólica, puede ser solamente de colon, puede estar en varios lugares, ¿sí?, puede haber en intestino delgado, así que recuerden eso. Sangra mucho menos que lo que es colitis ulcerosa, pero también es sangrante. Y acá está el signo de la cuerda orgullosa o asa orgullosa. Esto es enfermedad de Crohn, y si vemos con, esta es la seriada, ¿sí?, contrastada. Y si vemos con la videocolonoscopía, vemos la mucosa en empedrado. Así se ve. Bueno, y ahora vamos a hablar de todo lo que es patología de vía biliar, que es bastante fácil, por suerte. Bueno, patología de la vía biliar. Hay que diferenciar distintos cuadros, ¿sí? El síndrome coledociano, vamos a tener un paciente que parece un marciano, porque la verdad que está verde grisáceo. Tiene lo que se llama ictericia obstructiva, ¿sí?, o posthepática. Después tenemos el cólico biliar, que es el dolor de la vesícula biliar, es un cólico, es un dolor. Tenemos la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula, que puede ser con un cálculo o sin cálculo. La litiasis biliar, que es cuando tenemos cálculos en la vesícula, y una enfermedad que se llama colangitis infecciosa, que a veces la vemos en personas mayores, mujeres de 75 años o más, que es cuando se infecta la bilis. Bueno, y acá tenemos síndrome coledociano famoso. Pequeño repasito anatómico, tenemos el hígado, tenemos la vesícula biliar, tenemos conducto hepático derecho e izquierdo, se juntan en el hepático común. Acá está el conducto cístico de la vesícula y todo esto se junta. Esto de acá se llama encrucijada de Carrefour, o Carrefour. Lo mismo. Y acá forman el conducto biliar común o colédoco, ¿sí?, que va a terminar en lo que es la ampolla de Vater, donde desemboca también el conducto de Wirsum del páncreas. Todo esto está a nivel del duodeno y hay un esfínter que se llama esfínter de Oddi. Así que bueno, esto para que ustedes se acuerden un poquito de cómo está la cosa. Bueno, en el síndrome coledociano nosotros tenemos una oclusión u obstrucción del colédoco. Es también sinónimo de ictericia obstructiva o ictericia posthepática. Cuando hablamos de síndrome coledociano, ictericia obstructiva o ictericia posthepática, estamos hablando de lo mismo. Acá lo que vamos a tener es una bilirrubina directa muy aumentada, mayor a 8, 10, bastante aumentada. El paciente lo vamos a ver ictérico con una ictericia verdínica, lo vamos a ver verde, verde grisáceo, verde que le guste, pero verde. Va a tener acolia y coluria, porque no llega bilis al duodeno. Va a tener un prurito intenso palmoplantar por la retención de las sales biliares y un síndrome de mala absorción con esteatorrea y diarrea crónica. Y por supuesto va a tener déficit de lo que son las vitaminas liposolubles A, D, E, K, y trastornos de la coagulación por el déficit de vitamina K.
Así que esta, digamos, es la característica típica de lo que es el síndrome coledociano. Causas, por lo general, y la mayoría, es un cálculo que se enclavó en el coledo. Así que la litiasis es la principal causa del síndrome coledociano, pero también puede haber otras causas como la estenosis, la colangitis esclerosante, cáncer de cabeza de páncreas, ampulomas, cáncer de vía biliar, estenosis posquirúrgica, parásitos, ¿sí? Hemobilia, atresia de vía biliar, enfermedad de Crohn, divertículos, etc. Pero bueno, piensen siempre en un cálculo que se enclavó, salió de la vesícula y se enclavó en el coledo. Tiene una triada diagnóstica, ¿sí? Que es ictericia, coluria y acolia. Ictericia, coluria y acolia. El paciente tiene una ictericia verdínica, el pacientito lo vemos verde, va a tener acolia, coluria, va a tener este prurito palmoplantar, va a tener el síndrome de malabsorción y déficit de las vitaminas liposolubles y trastornos en la coagulación y formación de hematomas. ¿Cuáles son las complicaciones? Si yo no desobstruyo esto a las 72 horas, puede infectarse la bilis y me va a dar un cuadro que se llama colangitis. Se infecta la bilis que está estancada y se va a comportar como un absceso que no está drenado. Y esto también, si sube toda esta bilis infectada hacia el hígado, puede dar abscesos intrahepáticos bastante complicaditos, ¿no? Vamos a tener bilirrubina directa aumentada, que se filtra en los riñones, ¿sí? Y el glomérulo y puede causar lo que se llama necrosis tubular aguda, con riesgo de producir una insuficiencia renal aguda y tener que hacerle diálisis al paciente. Y otra de las complicaciones es la cirrosis biliar secundaria, que es cuando yo tengo un cuadro de síndrome coledociano que dura más de 6 semanas. ¿Sí? Bueno, vamos a tener una cirrosis secundaria al coledociano. Diagnóstico y tratamiento. En el laboratorio vamos a tener el aumento de la bilirrubina directa, el aumento de la fosfatasa alcalina, de las 5-nucleotidasa, las transaminasas también las vamos a tener elevadas, la gamma GT va a estar elevada, la eritrosedimentación va a estar elevada. En la ecografía vamos a estudiar bien lo que es hígado, vesícula, el colédoco. Por lo general el ancho normal es de 2 a 4 milímetros. Si tiene más de 8 milímetros es porque hay una obstrucción en algún lado. También se va a ver la imagen en escopeta de doble caño paralelo a la vena porta del colédoco. Se pueden ver los cálculos, ¿sí? Si hay cáncer de páncreas también lo vamos a poder ver, sobre todo en la cabeza. Y si hay irregularidades en el Wirsum o signos de pancreatitis también lo vamos a ver. Lo que no vamos a ver son los ampulomas. Para los ampulomas, por lo general se hace la ecografía endoscópica. Acá sí se ven los ampulomas y se ve todo el páncreas y la porción distal del colédoco. La tomografía la vamos a hacer principalmente para lo que es la pancreatitis, ¿sí? O para cáncer de cabeza de páncreas. La colangioresonancia con contraste es para ver si hay cáncer de vía biliar, estenosis, cálculos o parásitos. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica da visión lateral, ¿sí? Se usa para ver bien la ampolla de Vater, para ver si hay un cálculo o un parásito o algo enclavado en la ampolla de Vater, si hay un ampuloma también, ¿sí? Y para ver si hay cáncer de páncreas o estenosis del Wilson. Además también la CEPER la usamos para hacer cirugía, es decir, una papilectomía y remover si hay un lito o un parásito en la ampolla. Bueno, la complicación es que puede dar una pancreatitis, pero bueno. Hay otra cosa que se llama colangiotransparieto-hepática, que se usa para los tumores de Carrefour o de Klatskin, que son los tumores altos de la vía biliar, donde estaba esa encrucijada que se formaba por los conductos hepáticos y el común y el cístico. Ahí puede haber un tumor que se llama tumor de Klatskin o tumor de Carrefour, y para esto sirve la colangiotransparieto-hepática. Nombre complicado. Bueno, cólico biliar es el dolor, simple. Es el dolor que normalmente es por cálculos, normalmente. Puede ser que no haya cálculos y que haya dolor, que haya un cólico biliar porque está inflamada la vesícula.
pero en general son cálculos que se impactan en el cístico o en el colédoco y dan mucho dolor. Es un dolor muy intenso porque la vesícula se contrae para tratar de expulsar ese cálculo. Hay dolor en hipocondrio derecho que se puede irradiar hacia lo que es el hombro derecho y la escápula. Y lo que tenemos ahí es lo que se llama signo de Murphy positivo. Si ustedes comprimen, ¿sí?, corta la inspiración, porque es tal el dolor que no pueden inspirar. Eso es el signo de Murphy positivo. Tratamiento, internación, plan de alimentación parenteral, nada por boca, se le dan antiespasmódicos, ¿sí? En este caso no hay que dar opiáceos. Y método de estudio, la ecografía y planificar cuándo se va a hacer la cirugía, porque en definitiva si hay un cálculo hay que sacarlo. Hay algunos pacientes que tienen suerte y tienen cálculos muy chiquititos y los eliminan solos. Entonces a veces en 3 o 4 horas se elimina el cálculo, no pasa nada y después se ve si se programa o no la cirugía. Se tiene que hacer una dieta que no tenga grasas, que no tenga fritos principalmente, que sea con papillas. Y si está bastante mal y evoluciona mal, puede ser que el cálculo esté enclavado en el colédoco y ahí tenemos que hacer CPR, o que esté enclavado en el conducto cístico de la vesícula y ahí hacemos la colecistectomía para remover la vesícula. No mucho más que eso, nada más. Y la colicistitis es la inflamación de la vesícula, que puede ser con cálculo o sin cálculo. Acá yo voy a tener una inflamación de la vesícula y un cuadro infeccioso. La forma litiásica, clásica, tiene dolor, fiebre, hay un cálculo que está enclavado en la vesícula o en el conducto cístico, tiene Murphy positivo, dolor en el hipocondrio que irradia, hipocondrio derecho que irradia al hombro derecho y a la escápula, puede tener vómitos, náuseas, ¿sí? La vesícula, patología biliar en general, ¿sí? Tanto pancreatitis como colicistitis, todas estas son pacientes que vomitan mucho, hepatitis, todo eso, todo lo que es vía biliar, el paciente tiende a vomitar mucho y puede tener una vesícula palpable dolorosa con defensa de la pared abdominal y duele más inspiración, se corta la inspiración, que es el signo de Murphy. Cuando no hay cálculos, puede ser que esté inflamada la vesícula y lo que tenga son zonas de isquemia. Entonces, en esas zonas de isquemia se necrosa la pared y ahí donde se necrosa, se necrosa por toda la bilis que está infectada, hay cuadros bastante graves porque eso se puede perforar o fistulizar a órganos vecinos. Entonces en la ecografía vamos a ver la pared bien engrosada. A veces puede haber cálculos también y a veces no, pero lo importante es que cuando decimos alitiásica no nos referimos tanto al tema de los cálculos, sino que hay necrosis e inflamación de la pared muy importante. ¿Qué más? Tratamiento de la litiásica, bien, igual que en el cólico, le vamos a hacer internación, nada por boca, antiespasmódicos, toda esta historia, y se programa la cirugía. La cirugía en caliente es cuando se opera en el momento, la cirugía en frío es cuando le vamos a dar antibióticos primero, y cuando desinflame todo, entonces operamos al paciente. A veces se puede, a veces no se puede. Pacientes menores de 60 años que no tengan diabetes, damos un solo antibiótico, y pacientes mayores de 60 años con diabetes o que tengan diabetes, damos 2 antibióticos. Por lo general se trata durante 14 días, hay que operar y cuando se va de alta después de la cirugía también siguen con antibióticos orales. Bien, en el caso de lo que es la alitiásica, ¿sí?, que podía tener cálculos o no, pero lo importante es que se estaba necrosando la pared y que había una infección importante, ahí no se puede esperar, hay que hacer la cirugía en caliente, porque si no corre el riesgo de romperse, de hacer peritonitis o de fistulizar. Así que ahí corremos con el paciente. Complicaciones, peritonitis, porque puede estallar la vesícula y hacer una peritonitis, pegoteamiento a asas del intestino o al estómago, ¿sí? Hace fístulas, fistuliza con intestino o con estómago. Si el cálculo va a llegar a lo que es la válvula ileocecal, porque si es una fístula intestinal, puede causar lo que se llama ilio biliar o ilio obstructivo. Ahí se hace la enterotomía o parto del cálculo con cirugía. Y otras complicaciones y causas que tienen la colecistitis alitiásica pueden ser
pacientes diabéticos que tengan la microangiopatía diabética y por eso causan isquemia y se necrosa la pared, algunas vasculitis como la de Church-Strauss, pacientes que estén en terapia intensiva con falla multiorgánica o con sepsis, algunos cuadros infecciosos, principalmente en pacientes HIV, o pacientes que tienen alimentación parenteral y aumento de los lípidos. Las complicaciones siempre son las mismas. Bueno, en la litiasis vemos los cálculos, nosotros hacemos una ecografía y ahí tenemos muy bonito el cálculo. Acá en esta imagen, está chiquitita, pero la pared de la vesícula está engrosada y se ve el lito hiperecogénico y la sombra acústica posterior. A veces son pacientes asintomáticos y es un hallazgo, el cálculo es un hallazgo, y otras veces son pacientes que tienen síntomas. Y síntomas son los típicos síntomas de la dispepsia biliar, la pesadez postprandial, la boca seca, pastosa, pueden tener erutos, cefalea, y principalmente la intolerancia a lo que son las grasas y los fritos, que es el marcador de patología biliar. Tratamiento, si tiene pocos cálculos y grandes, también hay que bajar los niveles de colesterol, muy importante. Y si tiene muchos cálculos y pequeños, hacemos cirugía porque hay mayor riesgo de que los cálculos se vayan al colédoco y me hagan un síndrome coledociano o me hagan una pancreatitis, ¿sí? por el tipo de los cálculos. Así que bueno, ahí hacemos colecistectomía, por lo general, por laparoscopía. Complicaciones, bueno, el síndrome de post-colecistectomía con molestias y diarreas y mayor incidencia de cáncer de colon del lado derecho. Pero son raras. Por lo general, se saca la vesícula con cálculos y ya está, no pasa nada. Bueno, ¿y qué pasa cuando todo se complica y se infecta la bilis? Tenemos la colangitis infecciosa, que es una infección purulenta de la bilis con estasis por síndrome coledociano. Va a tener una triada que se llama la triada de Charcot, y va a tener otra que se llama la penta de Reynolds, que ahora vamos a ver. La triada de Charcot va a tener ictericia, fiebre muy alta. En este caso es una ictericia que por lo general no es una ictericia verdínica. Por lo general el paciente está más amarillento o más rosado. Va a tener fiebre muy alta, que es intermitente, también se llama fiebre séptica o éptica, que es típica de los abscesos que no están drenados, y va a tener escalofríos y dolor abdominal. Por supuesto que hay que darle antibiótico y hay que drenar toda la bilis que está infectada. Por lo general se puede hacer una papilotomía por CEPER, y si no, se puede hacer cirugía y anastomosis entre el colédoco y un asa yeyunal. También otra cosa que se puede hacer es poner un stent de la vía biliar por CEPER para que quede lo que está estenosado quede abierto, y se puede poner un tubo de drenaje en el colédoco. Se llama tubo de Kerr. A veces se pone un tubo de Kerr, a veces se ponen otros tubos, pero bueno. Complicaciones, abscesos hepáticos, necrosis tubular aguda con riesgo de insuficiencia renal aguda y sepsis. Las principales complicaciones que más nos tienen que preocupar. Pero acuérdense de la triada de Charcot, de la colangitis infecciosa, que es ictericia, dolor abdominal y fiebre con escalofríos. Bueno, volvemos en 5 minutos y vemos el último bloque. Espero que hasta acá vayamos bien, ¿sí? Cualquier cosa me comentan.